ya vamos a empezar de lleno porque esta conversación siempre es necesaria y la Fundación Sol siempre nos da una luz en el camino, aunque las noticias a veces no sean buenas, nos permite entender. Y esa es la forma de como me gusta decir, aunque no se entienda mucho, pensar bien para poder definir nuestras vidas, nuestro bienestar, plantearnos nuevas cosas, nuevos desafíos y entender el país en el que estamos viviendo. Hoy analizamos el informe de Comisión Experta Asesora Presidencial sobre la actualización de la medición de la pobreza en Chile. Esto lo haremos con el investigador de Fundación Sol y académico de la Universidad de Chile, que formó parte de esta comisión y está, por supuesto, disponible y podrán después comentarla. Con ustedes entonces, Gonzalo Durán. Bienvenido, Gonzalo, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cómo está la Fundación Sol? ¿Cómo se encuentran por allá? Un abrazo para todos tus compañeros y compañeras. Sí, bien, ahí estamos trabajando en hartos proyectos y siempre ahí apoyando a los sindicatos. Sí, fuerte lucha además. Oye, ¿cuáles fueron los principales criterios que llevaron a la necesidad de actualizar la metodología para medir la pobreza? Porque eso es muy interesante también. O sea, no solamente es que ahora se sepan ciertos números y cosas, sino que también la metodología ayuda, y esto lo podemos comprender con el público, ayuda a entender y por qué se cambia a propósito de que de la actualización, de la modernización, de todo lo que hay nuevo, me imagino. Sí, bueno, lo primero que hay que mencionar es que esta es una comisión que se forma después de casi 10 años de la última actualización, ¿cierto? Wow. Esto es como cuando uno tiene un computador y hay que hacerle un upgrade, una actualización, claro, ¿no es cierto?, para que funcione mejor. Lo mismo pasa con la medición de la pobreza. Perfecto. O sea, la primera comisión fue recién en el año 2013 y ahí se hizo una actualización que venía desde el año 87, que es cuando se tenía la primera forma para medir la pobreza acá en nuestro país. Entonces esa fue una actualización que tenía un montón de tiempo y ahí la pobreza prácticamente se duplicó cuando se hizo esta actualización. ¿Y en el 87 podemos confiar de ese...? Esa era cuando se empieza a medir la pobreza, claro, con encuestas de hogares, ¿ya? Con la encuesta CACEN, que quizás los que nos escuchan también han oído hablar de esa encuesta. Claro. Y entonces, esa comisión que se armó con el gobierno del presidente Piñera, entre las recomendaciones estaba que después de 10 años había que volver a convocar esta comisión para revisar nuevamente la metodología y volver a actualizar la pobreza. Entonces, ahora se cumplió con esa recomendación y por mandato presidencial se hace esta comisión y ahora se entregan las recomendaciones. Ese es como el contexto. Perfecto. ¿Y qué cambia en esta metodología como para entender? Sí. Se entiende que cada 10 años, por supuesto, se entiende además que del 87 al 2013 se hiciera un cambio, porque me imagino que también hay sesgos, no lo sé. Sí. Me imagino, ahí ponme en contexto, porque me parece muy interesante esto de cambiar la forma para entender mejor. Sí, primero expliquemos básicamente cómo se mide la pobreza en Chile. Hay dos maneras. La primera comisión del 2013 incorporó la segunda, que es la pobreza en múltiples dimensiones, y la tradicional es la pobreza por ingresos, que esa es la clásica y a mi modo de ver la más importante, que tiene que ver si tú tienes un nivel de ingresos suficientes para superar un umbral. Perfecto. Establecemos como sociedad. Ese umbral se llama la línea de la pobreza. Entonces, para que quienes nos están viendo, escuchando, se hagan una idea, el umbral con la cual se midió en el 2022 era cercano a los 220.000 pesos, 216.000 pesos. Perfecto. Entonces, si una persona tenía más de 216.000 pesos, era considerado fuera de la situación de pobreza. Y si tenía menos, era considerado pobre, por así decirlo. Perfecto. Entonces, ahora eso se actualiza en diversos planos. Número uno, que creo que es lo más relevante. Cuando uno dice, bueno, ¿qué ingresos vamos a considerar para saber si es que estamos sobre o bajo el nivel de la línea? Uno dice, bueno, vamos a considerar los ingresos de los salarios, las pensiones. Por ejemplo, si alguien que tiene más plata tiene participación en acciones, también todos los ingresos. En el fondo, la totalidad de los ingresos, incluso los subsidios. Pero además hay algo que es muy debatible y que se llama el alquiler imputado. Yo aquí lo voy a explicar, ojalá en sencillo. Esto significa que cuando el encuestador va a la casa, ¿ya? Si esa casa es una vivienda, ¿no es cierto?, una vivienda propia que ya se pagó o que se está pagando, entonces el encuestador va a decir, bueno, primero, ¿la vivienda es propia? Sí, es propia. Ah, ok.
Y entonces, ¿cuánto cuesta un arriendo en este barrio donde usted vive? Y ahí la persona puede decir, bueno, el arriendo cuesta 400.000 pesos. Ah, perfecto, listo. Y después, esos 400.000 pesos se incluyen dentro de los ingresos totales del hogar. Eso es lo que se llama el alquiler imputado. Y entonces ahí pueden suceder situaciones donde, por ejemplo, un hogar tenga cero ingreso monetario, así cero, no tenga para comer, pero como le imputaron este ingreso, finalmente queda por sobre la línea de la pobreza. Estamos hablando de que en la última encuesta CACEN hubieron 24.000 hogares con esa situación crítica, tenían cero ingreso monetario, pero por el alquiler imputado superaron la línea de la pobreza y por lo tanto no eran considerados en situación de pobreza. Es brutal, aparte que eso siempre, hacer un alto ahí, siempre es como una dificultad cuando se presentan números para, no sé, definir gastos o ayudas, ¿cierto? O bonos o lo que sea, que es como que no es real, no es realista. Más que real, no es realista, es como, sí, la casa, puta, la heredamos, no sé, me la dejó el abuelo, pero no tenemos ni uno, o soy una mujer que cuida a una persona que está postrada y, por ejemplo, y no puedo salir a trabajar, o sea, como que es loco eso, que no se instale dentro de un mundo realista. Exactamente, y ¿sabes qué? Cuando uno medía la pobreza en la oficial, la que está todavía, y uno dice, ¿cuánto es la pobreza en las personas de mayor edad? 60 años y más. 3%. Uno dice, pero ¿cómo va a ser 3%? Eso casi no existe pobreza entonces en la tercera edad. ¿Y cómo entonces hay una crisis en el sistema de pensiones? Entonces, acordémonos del alquiler imputado, porque eso es mucho más probable que una persona que ya llegó a los 60, 70 años, pucha, con todo el esfuerzo que hizo, logró pagar su casita y entonces vive en una casa propia, le imputan esta renta. ¿Qué es lo que hace la comisión? Recomienda eliminemos esta práctica ya no da para más y por lo tanto ahora se van a establecer dos líneas de pobreza diferenciadas. Una para los que son propietarios de la vivienda y otras para los que son arrendatarios. Y en base a ese es el primer cambio. ¿Ya? Si quieres, seguimos con los otros. Sí, dale, porque la siguiente pregunta era eso, como las implicancias de los cambios. Claro, pero para las políticas públicas, digamos, para lo que sigue después. Exacto, entonces, bueno, ese es el primer cambio. Y después tenemos un segundo cambio que cuando tú preguntabas a qué responde, porque también hay que actualizar. Yo decía que la última actualización es la del 2013, que a su vez venía del 87. Y del 2013 en adelante han pasado cosas. Entonces ha pasado que los hábitos de consumo cambiaron, ya no consumimos los mismos elementos que antes. Entonces, también. Eso hay que actualizarlo. Como los gastos, digamos, pues tú, no sé, antes a lo mejor no era un gasto obligatorio, era más optativo, internet. Claro. El cable, no sé, como cosas así. Las cuentas para ver series cosas claro, así. ¿no ha cambiado la vida. Ha cambiado la vida. Entonces, eso hay que actualizarlo a los patrones más modernos y se actualizó al menos en 5 años. Ya pasamos del 2011 al 2017. No llegamos más arriba porque la encuesta que permitía hacer eso estaba como, entre comillas, contaminada por los gastos de la pandemia. Entonces nos quedamos en el 2016-2017. Esa es la segunda actualización como importante. Perfecto. Y la tercera, que yo también diría que es muy relevante, es que hasta la medida oficial lo que hace es suponer que la gente que está en situación de pobreza consume los productos al precio más barato, así como en esta lógica del individuo racional. Claro, el individuo racional que está cotizando y va a buscar siempre lo más barato. Y eso sabemos que no es efectivo. Entonces, porque las personas que tienen también menos recursos de repente se ven obligados a comprar en el almacén de barrio, que muchas veces tiene precio un poquito más alto. Claro, solo porque te queda cerca, tú piensas, o porque está en tu barrio, se acerca a los precios que todos los vecinos podemos, y no, po. Exacto. Entonces, el almacenero de pronto entonces ahí se pega. lo que se recomienda a la comisión es que en realidad se ocupen, porque ahora también se puede medir, el INE se modernizó y lo puede medir, los precios efectivos. Y con eso también vamos a tener otro elemento que moderniza la medición. Con todas estas cosas, lo que pasa es que la pobreza ya no sería un 6,5, como se nos informó con la última encuesta que la midieron en el año 22, sino que sería un 22,3%. Es decir, pasamos de 1,4 millones de personas en situación de pobreza a casi 4,5 millones. Y eso sin duda tiene que ser algo que mueva la discusión pública. Por supuesto, pero también tiene que ver insisto, con el realismo. Porque de hecho hemos visto varias veces como, oye, si no tienes o
o todos estos cambios de tu vida significan o sea, como autodefinirse en pobreza o en dificultades para vivir, pareciera que también es algo que igual permea lo social, ¿cachai? Entonces, yo puedo, y de hecho, hay una gran crecida, lo hablábamos la otra vez con tu compañera que vino para acá de Fundación Sol, a propósito de la juventud, que la otra vez leía a alguien que hacía una crítica y decía, viven en lugares horrorosos, ¿cachai? Se viste, horrorosos digo, con condiciones horrorosas, de pobreza mal, insalubre, puede ser incluso, pero tú veías a la persona sacándose una fotografía, vestido porque mente tiburón, porque me levanto a las 5 de la mañana, como viviendo unas realidades paralelas que entregan mucho las redes sociales. Entonces, claro, ¿quién es verdaderamente pobre o qué es ser verdaderamente pobre? Exacto. ¿Cachai? Y ahí está súper bien que nosotros entendamos, porque hay una como una nube falsa que te dice que a través de los créditos, tú al poder comprarte algo, ya dejas de ser, comillas, pobre, porque tienes un aparato, porque tienes un celular, no sé, un computador. Pero no significa que tus condiciones de vida sean de bienestar o tengas para ir al doctor o si, no sé, te tenés que comprar un remedio. Todo es muy loco porque se perdió socialmente el concepto de pobreza y se esconde la pobreza detrás de una imagen. Y qué loco que sea la imagen. Sí, pues yo creo que eso es súper interesante porque lo que hace esto es como transparentar que efectivamente somos un país latinoamericano. O sea, estamos hablando de niveles de pobreza que ocurren en Latinoamérica. Claro. Y el 6,5 que teníamos era algo totalmente anormal. O sea, teníamos un nivel de pobreza menor que Canadá. ¿Ya? Entonces, no, y eso no. Sabemos que no. Sabemos que no. Y lo que te decía de la tercera edad, que hablamos, que tenía una pobreza de un 3%. Sí. Con las recomendaciones, ese segmento de la población ahora tendría un nivel de pobreza cercano al 18%. Es decir, casi una diferencia de 6 veces. Que eso es transparentar lo que está sucediendo con nuestras personas adultas mayores. Cosa que la medición antigua no recogía en nada. Entonces, una vez que nosotros ahora tenemos esta nueva cifra, lo interesante sería que el gobierno obviamente acoja estas recomendaciones. Hay que recordar que esto es una comisión autónoma que le recomienda al gobierno de turno y ahora el gobierno tiene que decidir si lo hace oficial o no. Y por supuesto, esto también tiene que entrarnos en el debate de por qué pasa esto. Y ahí es donde existen diversas interpretaciones y desde nuestro punto de vista, como en la Fundación Sol, por ejemplo, siempre hemos apuntado a la interpretación que pone al centro al trabajo. Sí. Y rima bastante, porque cuando uno mira qué es lo que pasa con los salarios, que es el principal componente monetario de los hogares, estamos hablando que la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 583.000 pesos líquidos. Y como tú dices, terminan consumiendo de una forma a través de la deuda. A través de la deuda y no coherente con ese, o sea, por ejemplo, esa máxima que decía que el arriendo no puede ser, o sea, no puede ser más de un tercio de lo que tú ganas. A mí me quedó grabado cuando yo me fui a vivir sola, cuando era chica, fui a vivir sola y decía, no, onda, tengo que ser muy consciente de esto, porque algo me dijo ese dato que yo dije, es coherente, pues no puedes, y hoy día sabemos que muchas personas arriesgan un montón viviendo en lugares a veces que ni siquiera son ni tan óptimos, incluso, pero pagando muchísimo, porque además todos los precios, y ahí es donde pasamos a otro tema, cómo esto se condice con la realidad. Los arriendos altísimos, los gastos comunes, para qué decir que ese es un temón también, que a lo mejor se puede discutir a nivel interno, más privado, pero es algo que todos vivimos y que uno ve. Yo soy la que paga los gastos comunes. Yo tengo clarísimo que sube de una manera insólita y después como que incluso se te va un poco el poder discutir el cómo sube, porque como no sabes cuánto sale un arriendo, o sea, un arreglo de algo, como no sabes cuánto sale un techo que hay que, como no, tú vas aceptando ciertas cosas sin tener mayor información, y ahí es súper loco también. O sea, la falta de información nos hace pagar un montón de plata que a veces no tenemos idea, pero los precios suben. El sueldo mínimo todavía no alcanza para esos precios. Exacto. O sea, no es coherente a la vida. Exacto. Por ejemplo, hablemos de los salarios. Ajá. Por ejemplo, si uno
un ejercicio simple, ¿no es cierto? 600.000 pesos. Y la mediana es 583, pero redondeémoslo en 600.000 pesos. Lo que tú decías, este criterio del 30%. ¿Cuánto sería el 30? 6 por 3, 18. 180.000 pesos un arriendo. ¿Qué cuesta ahora ¿Qué, nada? ¿Qué arriendo eso, cuesta po? 180.000 pesos? No. Entonces, lo más probable es En mis que tiempos podría 300.000 pesos, lo mínimo, ¿no es cierto? Sí, Entonces sí. estaríamos hablando de la mitad, 50%. Otra de las cosas que hacemos en la comisión, y ahí me vuelvo al tema de la comisión de la pobreza, es que en las medidas de pobreza multidimensional hay una dimensión que se llama vivienda y entorno. Y en esa dimensión existen diversos indicadores y uno de ellos que nosotros proponemos tiene que ver con el criterio de asequibilidad, que es precisamente lo que tú decías, que si un hogar paga más del 30% de los ingresos en gasto como por arriendo, entonces en ese caso ese hogar se considera carente en ese indicador y por lo tanto vamos a conocer esa información y a partir de eso habría que tomar políticas públicas. Exacto. Oye, mira, la gente está opinando un montón, muchas gracias. Porque la mayoría dice, muestro mi nivel de es tal cual y no sé qué, pero cuando llego al lugar no recibo nada, no configuro para nada. Yo me registré en el registro social de hogares cuando no estaba casada, dice Tamara Oce. Mi situación laboral es precaria, pero la de mi conviviente no. Me llamaron por teléfono para encuestarme y una pregunta era si dormíamos en la misma cama. Yo dije que sí, ya que con esa respuesta me metieron en el mismo saco que él y me dejaron con un porcentaje muy alto, siendo que somos personas distintas. Oh, ¿cachai? Que bueno, hay tantos matices, hay tantas historias, cada casa es una historia. ¿Y Sí. cuánta esconde una casa? Sí. Esa es otra cosa. Sí. Sí, bueno, ahí como lo que nos dicen a las personas ahí en el chat, claro, está el tema del instrumento que se llama el registro social de hogares, que Sí. es lo que genera este puntaje para Oh. acceder, ¿no es cierto?, a las ayudas. Pero el registro social de hogares se conecta con los resultados que estamos hablando, porque de algún modo si tú tienes una tasa de pobreza que es del 6,5%, y el Estado de Chile estima que son 1.400.000 las personas que necesitan, entre comillas, ayuda para salir de la pobreza. Es distinto que si tenemos una tasa de pobreza de un 22,3, donde estamos hablando de 4,4 millones de personas. Es Y por lo altísimo. tanto, el Estado necesita muchos más recursos para inyectarle a las ayudas y el registro social tendría que avanzar hacia albergar a una cantidad mucho más alta de personas de lo que lo está haciendo hoy en día. Que una mañana de viernes para terminar con el ánimo arriba. Con Gonzalo aquí. No, gracias a la Fundación La Pobreza, o sea, la Fundación La Pobreza, Fundación Sol, por darnos esta visión. Yo creo que es súper importante a nivel social abrir los ojos respecto a cómo vivimos cada uno, a cómo debiéramos vivir según nuestros ingresos y a un concepto social que tiene que ver, que siempre se ha hablado de que Chile es arribista, por ejemplo. Esto de querer tener la casa con quincho y la cuestión, o el auto, que bien sabemos que a veces el auto es súper útil, ¿no? Porque sirve para traslado de cabros chicos, para ayudar incluso a los vecinos. Uno no usa el auto solo, uno usa el auto para muchas personas más, pero es muy... y además el 20 no me quiero que 22,3, claro, uno dice, oh, muchísimo, qué país somos, qué época es, pero esto es lo que realmente era. ¿Por qué cambia tanto y si hay algo político detrás en no decir realmente cuánto hay de pobreza en nuestro país? O sea, la cifra pasa de un 6,5 a un 22,3, básicamente por esos cambios que dije al comienzo. O sea, al tener dos líneas de pobreza, eliminar esta ficción del alquiler imputado, ahí ya sube la pobreza. Brígido. Segundo, va a subir porque se actualizaron los patrones de consumo en 5 años. Y tercero, va a subir porque ya no se considera que la gente más pobre cotiza y compra lo más barato, sino que el precio efectivo de las cosas que está comprando. Y ahora, si siguen esas recomendaciones, la pobreza en el año 22 sería de un 22,3. Ahora la pregunta, y ahí el gobierno es la que tiene que responder, es cuándo vamos a tener efectivamente una respuesta a lo que ha dicho esta comisión. Si es que se van a acoger o no se van a acoger esas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones son, por ejemplo, bueno, esto que te decía de diferenciar las líneas de pobreza Está súper bien eso. entre sí. arrendatario y propietario. Otra recomendación tiene que ver con ocupar los precios efectivos. La otra recomendación con actualizar a la encuesta de presupuestos familiares del año 2016-2017.
Luego tenemos recomendaciones para los indicadores de pobreza multidimensional, donde se agregan 5 indicadores, entre ellos, por ejemplo, el tema de los cuidados, que es algo que no hablamos, que en la dimensión trabajo, ahora una persona que no trabaja, no busca trabajo, pero se queda en la casa haciendo actividades de cuidado, entonces es un hogar que es carente en trabajo. Y por lo tanto eso se va a visibilizar y para que se tomen medidas, mejorar el Sistema Nacional de Cuidado o lo que sea. Se incorpora otra, por ejemplo, indicador para el tema de la conectividad digital, que es algo que es súper importante hoy en día y que, entre paréntesis, uno dice, bueno, estamos todos conectados, pero en realidad la estimación que hace la comisión es que cerca de un 20% de los hogares es carente de conectividad digital. ¿En serio? Entonces, porque no tiene red fija en la casa, por ejemplo, en internet. Entonces ahí también hay claro, tienen que ir a buscar algún lugar. Sí, pues, tienes toda la razón. Entonces ahí también hay eso también es otra transparencia. Claro, entonces ahí tenemos otra recomendación. Y así hemos incorporado distintas. Por ejemplo, hay otra que dice que podríamos tener un indicador de pobreza severa, que es la intersección entre la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Es decir, es una persona, un hogar que está súper complicado porque tú no te alcanza, no tienes la plata para vivir y además no tienes acceso a salud, educación, la vivienda de mala calidad, no tienes redes, nada. Si hacemos esa estimación, estamos hablando de que prácticamente un 10% de la población está en ese caso, que no es menor. Es muchísimo. Y así una serie de otras recomendaciones. Por ejemplo, también se recomienda que avancemos hacia estudiar la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que si una persona supera el umbral de la pobreza, y nos preocupamos. ¿Y qué pasa si la línea de la pobreza, por ejemplo, son 223.000 pesos? El que gana o el que tiene 224.000 pesos ya no es pobre. Y nadie se preocupa por él. Entonces la vulnerabilidad significa, bueno, ampliemos el umbral, por ejemplo, de 1 hasta 1,5 líneas de pobreza. Si hacemos ese tipo de ejercicio, vamos a ver que el porcentaje de personas es mucho mayor. Podemos llegar al 40% entre vulnerables y pobres. Y aquí estamos hablando, mira, la Fiorella puso una palabra ahí, es casi imposible salir de la línea de la pobreza en la extrema ruralidad. No hemos puesto ese tema también, que las diferentes realidades que hay en nuestro país. Lo extremo que es, lo que se vive en el norte es súper distinto a lo que se vive en el sur y la conectividad también es muy distinta. Hay muchas realidades. Hay muchas realidades. Fíjate la contradicción máxima en Antofagasta, ¿no es cierto? Tú sabes que Antofagasta, cuando uno mira los niveles de ingresos, como uno dice en economía, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto por cabeza en Antofagasta, a precios comparables con todos los países, estamos hablando de que esa región tiene un PIB per cápita de $90.000 al año. $90.000 per cápita. ¿Qué significa eso? Eso es lo mismo que hoy día tiene un país como Suiza. Entonces, Antofagasta es como la Suiza, al menos... Y si tú le dices esto a Antofagasta te diría, amigo, no es real. Por supuesto que no es real, pero para que veamos los niveles de contradicciones. Sí. Y por otra parte, la comisión, al hacer estas recomendaciones, uno puede estimar cuánto sería la pobreza en Antofagasta. Y estamos viendo que la pobreza es cercana al 20% con estas nuevas recomendaciones. Entonces, te fijas, tú tienes una región que tiene el nivel económico o la riqueza que podría tener Suiza, pero con un 20% de pobreza. Y eso es porque están las mineras ahí instaladas. Eso también lo sé yo, porque como viajo harto por trabajo, me voy enterando y es bacán porque te permite abrir los ojos también un poco y salir como de tu propia centralización, de ver las cosas claro, de cómo tú ves, pero los arriendos son altísimos a propósito de entender que todos ganan lo mismo que los mineros con súper buen como puesto de trabajo, porque también no es que todos los mineros se forren, no es que todas las personas que trabajan en esos lugares ganen como las utilidades que da la empresa. Entonces también es otra nube más de espejismo. Exacto. Por eso yo creo que este tipo de indicadores, este tipo de medidas, lo que está sucediendo ahora es que vamos a transparentar el Chile real, ¿no es cierto? Y ahí es donde está bueno que se den estas discusiones, porque estamos hablando de la desigualdad, estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, una región minera, pero una región minera que tiene ese nivel de ingresos,
pero que finalmente muchos también de esos recursos se van del país. Se lo llevan las empresas. Hay que recordar que más del 70%, hoy día el 76% de la producción minera está en manos de empresas privadas, la mayoría transnacionales. Entonces, bueno, de eso se trata un poco también esto de la comisión, de poder poner a la pobreza, volver a ponerla como elemento principal o en primera plana en la discusión, porque estamos hablando de cuestiones materiales que afectan la vida de muchas familias trabajadoras. Mire, a propósito de la realidad, AJ dice, despertar terrible con las deudas hasta el cuello. Me tocó suspenderle a la psicóloga hasta nuevo aviso, intentando no caer en la locura, lidiando además con un diagnóstico tardío autista sin redes de apoyo. Claro, a eso voy con que hay diferentes realidades y que más encima, como tenés que sacarle a uno a una cajita y para ponerle a la otra. Y no voy a verme los dientes, no sé, cosas como vitales que son muy importantes, porque me he encontrado la presión alta, entonces me voy a hacer cargo de la presión, pero después voy a tener un problema acá y sabemos que dejar un diente esperando es un gran gasto en un año más. O sea, porque eso es lógico, pero hoy día no tengo la plata y tengo que ser más rápida y tengo que comprarme el remedio de la presión alta. Entonces, claro, eso estar lidiando, como casi que eligiendo. Ahí dice la Polimia, o sea, tuve que suspender visitas ginecológicas, odontológicas, cacha, puse el ejemplo. No tengo plata. Claro. ¿Cachai? Visita inesperada, dice, yo me fui de Valparaíso, gracias por la letra, está súper chiquetera, porque por más que buscaba trabajo, no salió nada. ¿Hay harta movilidad a propósito de esto también o no? Porque me imagino que la migración también es nacional, gente migra de Santiago a otro lugar o de otras regiones, o se viene para acá, lo que sea, pero también la migración ha hecho, me imagino que tiene que ver con algunos números. Sí, bueno. La migración tiene aspectos positivos y aspectos que económicamente también tira a la baja ciertas cifras. Claro. Los aspectos positivos tienen que ver sobre todo con lo que tiene que ver con la natalidad, ¿no es cierto? La tasa de natalidad, que es algo que está bastante detenido en Chile y por lo tanto permiten mejorar ese aspecto demográfico. Pero por otra parte, hay que recordar que finalmente... O sea, gracias por su aporte con las criaturas, claro, porque la chilena no estamos haciendo guagua. Pero por otro lado, tenemos que, como sucede, ¿no es cierto?, en el sistema capitalista, muchas veces los empresarios ocupan a la población migrante para hacer que los salarios sean más bajos, ¿no es cierto? Porque las personas migrantes lamentablemente no tienen muchas redes de apoyo y entonces tienen una presión por aceptar las bajas condiciones. Un aprovechamiento ahí y también. se aprovechan. Sí. Entonces yo ahí no quiero despegarme también del tema de los salarios, porque cuando hoy día revisamos, por ejemplo, cuánto es un salario mínimo de 529.000 pesos, que es el salario que se acaba de aprobar, hay que recordar que es un salario mínimo bruto. Y eso significa que a eso hay que descontarle el pago de las imposiciones. Entonces vamos a llegar a que el salario mínimo líquido, lo que queda en el bolsillo, son aproximadamente 423.000 pesos. Y estás hablando de una pega formal. Una pega formal, 423.000 pesos. Entonces ahora hagamos la prueba, ¿no es cierto? Bueno, ¿con qué nos alcanza con 423.000 pesos? La comisión ha establecido que la canasta básica de alimentos debería estar cercana a 100.000, 110.000 pesos. Entonces ya te quedan cerca de 300.000 pesos. Ajá. Entonces te alcanza para una canasta y para un arriendo básico y se acabó el dinero. Y no tenemos, y anda a enfermarte, Exacto. no hay para nada más. Entonces, eso es lo que en nuestro país yo creo que falta mucho entrar a la discusión sobre la suficiencia. Sí. ¿Para qué alcanza? ¿Por qué se llama salario mínimo? O sea, cuando nosotros hablamos esto en los medios, de repente se arma un debate y dice, sí, pero es que están diciendo que ahora el desempleo subió porque se están poniendo y los salarios están subiendo y el salario mínimo subió. Pero ¿quién habla sobre la suficiencia del salario mínimo? Claro, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Entonces yo creo que estos niveles de pobreza lo que van a hacer es transparentar también eso y que entremos en ese debate. Mira, la gente opina y me encanta porque esa es la forma, chiques. Hay que hablar de todo. A ver, bájame un poquito, un pelito, eso. Las personas, Andy dice, las personas con menos recursos siempre en modo bicicleta, eligiendo qué resolver porque no alcanza. Los sueldos no dan. Mirta dice, en el campo los jóvenes emigran porque producir la tierra es demasiado caro. Llegan los intermedios y les pagan un moco por sus productos. Verónica Tapia, un poquito más abajo, amigo, gracias. Mi hijo y yo somos autistas y tenemos TDA, pero no podemos tratarnos los dos. Un año él y el otro yo, para poder comprarnos los medicamentos. Y los controles anuales, chao, no se puede. O sea, cacha lo que también esto merma en la calidad de vida.
No solamente estamos hablando del bolsillo, bueno, así como si fuera algo. Esto afecta muchísimo la calidad de vida de las personas. Una madre que tiene la misma dificultad y que yo sé, la madre lo da todo, pero merece la misma atención que su hijo. Y tiene que elegir entre una cosa y yo, o sea, entre una cosa y ella. No olviden, ya, a propósito, metieron ahí la derecha y la izquierda y toda la cuestión. ¿Qué riesgo o ventaja implica presentar estos resultados en un año electoral? Claro. Bueno, eso es algo que también... Aquí es como, vamos con estos números a la mesa, al debate, queremos saber. Eso también es algo que ha salido súper harto en el debate en los últimos días, y es por qué, por ejemplo, estos números no se transparentan como de forma oficial ahora. Y ahí es donde, claro, empieza toda esta especulación de que el gobierno no lo hace porque vienen las elecciones, porque ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? El gobierno dijo, ya, perfecto, muchas gracias, hemos recibido el informe de la comisión, ahora que lo vamos a revisar de aquí hasta octubre, y luego vamos a decidir qué cosas vamos a poner, y en enero vamos a publicar la encuesta CACEN 2024. La encuesta CACEN es la que mide la pobreza y que ya se levantó. Ya está la encuesta. Entonces ahora hay que aplicar esta metodología y calcular la pobreza. Entonces el gobierno dijo eso, pues que se va a tomar esos tiempos porque de algún modo hay que consultarlo también con la CEPAL, que es el organismo de Naciones Unidas, y entregarían la cifra en enero. Entonces, claro, ahí también se da toda esta situación. ¿Qué te diga, po? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Me gusta leer a la gente. La Leticia se pregunta qué pasa con los que ganamos un poco sobre el mínimo. Los sueldos no se regulan. Javiera dice que se sepa que los salarios de quienes aplican la CACEN son paupérrimos. Sabemos. En el INE tampoco ganan millones de pesos por estar haciendo lo que están haciendo. No, el trabajador ese que va a hacer la encuesta a tu casa no tiene ni más ni menos que tú. Es un trabajador como tú y como yo. Los sueldos mínimos van subiendo, dice Mr. Phil, pero los sueldos de uno a uno no sube. Terminaremos ganando todos los mismos en un punto. Lorenzo, por eso se debe combatir la corrupción y que no existan más robos, fraudes al Estado. Esos dineros deben ir a personas de escasos recursos, no a personas con cargos públicos que ya tienen sueldos buenos. Es un temón, porque yo creo que nos interpela personalmente al decirnos, a ver, ¿cómo estás viviendo? ¿Es coherente a tus... ¿Puedes vivir como estás viviendo? Plantéatelo. Por otro lado, hay una presión social a ser de un modo que eso también influye muchísimo en la calidad de vida de las personas, lo mental, ¿no? Claro, el marketing, ¿no es cierto? Como a partir de la publicidad, las empresas también impulsan el consumo. Sí. De repente uno está en la tele, está viendo ahí, de repente tú no tenías la necesidad y miras el comercial y dices, en realidad... Podríamos comprar esto, no hay plata, encalillémonos nomás, chao, como una costumbre. Claro. O sea, en algún momento estuvimos acá, también he entrevistado todos estos años a Fundación Sol a propósito de ¿cómo se llama? De las tarjetas, de comprar, por ejemplo, con tarjeta de crédito en el supermercado, comprar mínimas. Comida. Y mínimas también, o sea, 15 lucas, claro. 10 lucas, que tú decís, ¿no tenís 10 lucas? No, pues, no tengo. Hoy día para gastar en esto no, porque tengo que ir a verme una muela, o porque mi hijo no sé qué, o porque tengo que pagar el internet, porque lo necesitamos para trabajar. Claro, en el fondo hoy día tenemos sueldos que están tan comprimidos hacia la baja, que finalmente cuando tú miras las estadísticas de endeudamiento hay casi 4,5 millones de personas morosas que no pueden pagar las deudas y más de 11 millones de personas endeudadas. 11 millones es más que el número de ocupados y que desocupados sumados. Entonces tenemos más endeudados que los que en realidad están en el sistema productivo, por así decirlo. Ya, ¿y qué dice y qué nos dice, qué luz nos da la Fundación Sol? Así como recomendaciones... tener en cuenta cierto tipo de cosas, no sé, porque leo a la monada muy preocupada y muy honesta también hablando de sus propias vidas, lo cual lo agradezco mucho, porque lo que más tenemos es pura visión desde afuera.
Hoy día también lo hablamos con tu compañera la otra vez a propósito de la juventud, cómo tampoco tiene esta claridad, ¿no? Porque también hay tanto información en redes sociales donde te dicen, puedes ser millonario, mira, vive como yo. Hay mucho de eso, Sí. y que yo creo que igual influye tanto en la salud mental como en vivir realistamente tu vida. Y además de un país que se distingue por ser arribista. Entonces imagínate, o sea, las redes sociales aumentaron esto y podemos ver salir al cabro desde su pobla lo más arreglado posible a vivir una vida, comillas, falsa, con fotos falsas, con un montón, con una apariencia. Muchas gracias, Mirta, gracias a que tengo una hija, le pude pagar su tratamiento dental, su atención psicológica y todas las cosas que van apareciendo. Y así todo fue re difícil. Dice, pero tengo una hija. A propósito que hablan de la Natalia, oye, tengan hijas, hijos. Sí. Lo caro que sale, o sea, si la misma amiga que es ella o la criatura para un tratamiento. Sí. Yo creo que aquí lo importante es que podamos, en el fondo, transformar también las relaciones sociales. Y para eso es súper relevante que tengamos una democracia que sea más intensa. Y para mejorar la intensidad de la democracia, aunque suene una receta como clásica, yo creo que es súper importante que las y los trabajadores estén más organizados en sindicatos y que esos sindicatos puedan negociar las condiciones para también tener mejores salarios, porque si no, vamos a seguir con una situación donde el 1% más rico se queda con el 50% de la torta. Ese no es un dato al azar, es un dato efectivo. En Chile, el 1% más rico concentra el 49,8% de la riqueza. De la riqueza. Entonces tenemos familias que tienen miles de millones de dólares, ¿ya? La otra vez salió un informe de familias que superan el $1.000.000 y que son bastante. Entonces hay que distribuir mejor. Y la distribución no va a ser de voluntad, de mera voluntad de quien te está contratando. Es una visión de país. También es una visión de país y también hay que ir aunque suene raro, hay que ir a lucharla en los lugares de trabajo. Y esa lucha se da a través de organizaciones sindicales. Y eso que estoy diciendo, bueno, cuando uno lo revisa a nivel comparado, lo que sucede en otros contextos, en otras realidades, así funciona. Es cosa de mirar, por ejemplo, lo que pasa, no sé, aquí mismo en Uruguay, el 95% tiene negociación colectiva en Uruguay y una sociedad que vive más lenta, ¿no es cierto?, en el sentido positivo. ¿Ya? Sí, claro. Porque también ellos, cuando les tocan estos derechos sociales, cosas, bueno, salen y se defienden. En Chile somos una sociedad súper individualista y lamentablemente el punto de vista sindical está totalmente fragmentado. Los sindicatos compiten entre ellos, son rivales. Y solo un 13% negocia colectivamente. Se instalan en el mal visto en lo que estáis hablando, porque sabemos que los sindicatos es la salida de organización, eso lo tenemos claro, pero también hay algunos que se instalan así como si fueran empresas. Sí, y también y pelean como aquello. Y además los capitalistas saben esto, pues entonces ellos también dicen, mira, aquí se está formando un sindicato combativo, quizás nos va a poner en riesgo nuestra ganancia, nos van a quitar un poquito de utilidades. Entonces hagamos lo siguiente, conversemos con estos que están acá, que formen un sindicato y un sindicato que sea manejado por nosotros, un sindicato patronal, un sindicato amarillo. Y con eso se enfrentan y listo, nosotros como el empleador ahí queda blindado. Eso pasa mucho en Chile. En Chile hay cerca de 9.000 sindicatos activos en el sector privado. En Alemania tienen 8 sindicatos. Son sindicatos de rama de actividad económica sectorial, un sindicato de 3,3 millones de personas, que obviamente que si se organizan y salen a la calle, marcan una huelga, se detiene todo el país. Claro. Eso es poder de negociación y que hay que ocuparlo de forma responsable, pero hay que tenerlo. Y por eso yo creo que es súper relevante que el sistema de relaciones laborales, donde están los sindicatos, se fortalezca y con eso vamos a poder también mejorar nuestros indicadores económicos también y de participación y de vida social. Oye, ha sido interesantísimo conversar contigo. Siempre es muy interesante hablar con la Fundación Sol de todos los temas que instalan y que al mismo tiempo siento que cada vez se ha ido convenciendo también la opinión pública respecto del aporte de Fundación Sol. Escucho que ya gente que
nace a presagiar, lo está citando. ¿Y cómo ve la Fundación Sol? Perfecto. ¿Cómo ve la Fundación Sol el futuro, fíjate, a propósito de las propuestas, si han analizado, no sé, los programas de gobierno, si hay programas de gobierno, porque también hay mucha publicidad, pero poco programa de gobierno? ¿Hay algún análisis para ir terminando? Y yo sé que no tiene que ver con este tema, pero tengo que preguntarles, porque hoy día en el Día de la Periodista falsa, tengo que preguntar, me hacía la periodista. Pero ¿cómo ven ustedes el escenario político en el día de hoy a propósito de los números y de todo lo que manejan ustedes como información? Sí, nosotros lo vemos con preocupación porque los temas que estamos hablando tienen que ver con la seguridad material, los ingresos. Y vemos que por ahí no existen muchas propuestas en torno a esto y que sea de forma efectiva. Por ejemplo, está el tema del sueldo vital, que quizás lo ha planteado por ahí una candidata, la candidata Janet Jara, pero por otra parte, cuando uno mira estas nuevas cifras de pobreza, incluso esos 750 que plantea Jara se quedan cortos. Son insuficientes. Entonces, no basta con eso. También necesitamos avanzar decididamente en la negociación colectiva por rama actividad económica, que fue un proyecto de este gobierno y que ya prácticamente se acabó y nunca entró al Parlamento. Entonces, también da para dudar, ¿no es cierto? Que si la misma gente sigue proponiendo eso, bueno, parece que no se cumplen las promesas. Aparte que no hay avance en derechos sociales tampoco, entonces por mucho que suba el sueldo, o sea, el sueldo mínimo o el mínimo del sueldo mínimo, si todo viene subiendo, no es coherente, no se condice. El salario social que se llama, que es claro, esto de los derechos sociales. Por ejemplo, cuando uno compara, eso es un típico error cuando uno compara salarios mínimos, pero sin poner en contexto lo que pasa en otros países. Por ejemplo, salario mínimo chileno versus salario mínimo en Uruguay. Quizás nosotros somos un poco más alto. Más alto. Pero en Uruguay la educación es gratuita, tú tienes salud que también es gratuita. Entonces hay que considerar el salario social. El acceso. El acceso, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces ustedes, bueno, y de la derecha, ¿qué han podido ver que está sucediendo? Evelyn Matei, que fue ministra del Trabajo. Bueno, la derecha sigue con que lleva 30 años en campaña. Sigue con una agenda que es muy peligrosa, porque la derecha en el fondo se ha dado cuenta de que obviamente los niveles de acumulación cada vez son más difíciles de mantener. Y para eso la solución tiene que ver con, por ejemplo, flexibilizar condiciones de trabajo todavía más, es decir, precarizar todavía más lo que pasa en los mundos del trabajo, y también avanzar en privatización de otros aspectos que hoy en día todavía le quedan a Chile, que están ahí como lo poquito que queda público, también avanzar a privatizarlo. Como una suerte de adquirir ese botín, ¿no es cierto? Un botín y dejárselo a los privados. Entonces yo creo que ese tampoco es un buen camino. Es un camino que sabemos que está orientado a favorecer los intereses del empresariado y es un camino que se ha probado ser muy bueno para el empresariado. Imagínense que el grupo Luxich, los dueños del Banco Chile, el Canal 13, ese grupo ha aumentado los niveles de riqueza, de patrimonio de 2.200 millones en el año 96, 2.200 millones de dólares en el año 96, ahora tener casi 28.000 millones de dólares. Es decir, casi lo ha multiplicado casi por 13. ¿Ya? Y eso es decir, ¿quién crece cuando Chile crece? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Quién crece cuando Chile? Estoy impactada, enojada, lo que necesitaba para despertar este día viernes, hay que decirlo. Y ¿saben qué? Es lo mejor que podemos tener. Información para cuando escuchemos, candidato que sea, hablar de estos temas, poner la pelota al piso y decir, a ver, yo vi una entrevista, o voy a revisar nuevamente la entrevista, o voy a revisar los números de la Fundación Sol. ¿Dónde podemos revisar? Estaban preguntando que dónde podíamos ver todo esto que estamos hablando y las conclusiones de la Fundación Sol. Sí, bueno, todo esto lo pueden revisar en la página web de la Fundación, www.fundacionsol.cl. Y que nos sigan también en nuestras redes sociales, en el Instagram @lafundacionsol,
Y obviamente ahí pueden encontrar muchos estudios. Nosotros estamos subiendo permanentemente las investigaciones que hacemos y también todas estas intervenciones que hacemos en los medios. Este año es muy importante para eso, sobre todo, porque tanto, no sé, pirotecnia de promesas o de falta incluso de sustentabilidad cuando te hablan de lo que te están hablando. No hay número, hay candidatos que ignoran la realidad del país, están absolutamente trabajando para los poderosos, y la verdad es que siempre hay que preguntarse ¿por qué la gente de trabajo, porque además nos tratan de flojo, la gente de trabajo no tiene lo que merece? Y es ahí donde la Fundación Sol siempre pone el punto. Sindicatos, organización, es la única manera. Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Y esa es la fórmula. Y nosotros, sí, Mr. Phil, nos deprimimos. Sí, está claro. Está claro. O sea, viernes, ¿qué hay que hacer? Sí. Tomar. Sí, le puedo dar un último dato para deprimirse más. Que este es como el dato para deprimirse. El dato estructural del capitalismo chileno. No pongáis esa música. De cada 8 horas que se trabajan en nuestro país, por cada 8 horas que se trabajan, con 3 ya se financiaron todos los salarios de la economía. Con 3 ya se financian los salarios. O sea, si tú partes a las 8, a las 11... ya se financiaron los salarios. Sí. Y el resto, de las 11 hasta que se termina la jornada de trabajo, es solamente trabajo para el empresario. Pero, por ejemplo, anda a conversar tú eso, no sé, en el ambiente artístico. Uno sabe lo que gana, o sea, uno sabe lo que vale, por ejemplo. Y uno sabe que solo apareciendo ya se pagó lo que te tenían que pagar. Solo apareciendo la noticia que tú vayas a estar ahí, porque es tanta la chimuchina, tanta la cochinada, que empieza gente a meter plata solamente para verte caer. Por ejemplo, una situación como el Festival de Viña. Jamás podría llegar a ganar lo que va a ganar toda esa gente, ni siquiera con la pura parecida. Y ahí es donde uno dice, a ver, conviene hasta cierto punto poner mi corazón en ese escenario. Sí, como es, con la pura mención ya se pagó. Se pagó, entonces, claro, ahí es donde está esto, y es siempre bueno mirarlo desde ese punto de vista. Es siempre hay que estar atentos a lo que pasa en nuestro país, y este año mucho más, abrir los ojos, informarse de buena manera, y ahí está la Fundación Sol para eso. Muchas gracias, Gonzalo, por haber estado aquí esta mañana, y muchas gracias también a la Fundación Sol por siempre darnos una luz, Gracias, aunque sea Nata. para enojarnos, porque también eso es fuerza.